Buenos días. Aquí desarrollaré las preguntas sobre el examen parcial de interculturalidad. Ya. Con la primera, explicar la diferencia entre las concepciones tradicional y antropológica de la cultura y además reflexionar sobre su importancia para nuestra convivencia. Em, ya. La concepción tradicional se refiere más allá del, del ser culto, o sea, de saber distintas cuestiones a lo normal, a lo promedio de las personas, ya que cuando hablamos de una persona culta nos referimos a una persona inteligente en este sentido o en tal. El concepto tradicional abarca toda esa sabiduría del individuo, ya que es ese sentido del perfeccionamiento de la mente humana en un ámbito en particular, por ejemplo en la filosofía, en la ciencia o en el arte, la belleza, de, de distintas cuestiones que conllevan a estos tres elementos. Eh, este fue el primer concepto que se determinó en la historia y se decía que era un poco elitista, en lo cual para llegar a tal meta de sabiduría se necesitaba de algunos recursos, en particular, por ejemplo, no sé, una cuestión de el baile, el ballet como arte de belleza. eh, no cualquier persona en la sociedad podría lograr esas metas de belleza, entre comillas. Ya. Pero en este concepto tradicional, el humano aquí eh, ve una perspectiva de una persona sabionda, es decir, es como que una persona superior a las demás en el sentido estricto de inteligencia y sabiduría. Eso queda muy claro. Y para la persona debe tener una formación y una educación eh, en particular. O sea, debe lograr llevar a cabo con estos instrumentos para llegar a ser una persona culta. Y a diferencia del término antropológico, es que este vino después del término tradicional. Y el antropológico se refiere a toda esa manifestación de las personas eh, sobre cualquier situación en particular. Ya va más allá de la filosofía, de la ciencia, del arte. Puede ser distintas creencias, tanto creencias, historias, mitos sobre cualquier situación en particular que los defina como grupo cultural. Eh, el tradicional, el concepto tradicional era más universal, era más, no tenía límites en cuanto a su actividad. Y el antropológico, que puede ser una práctica universal, se lo especifica o se lo individualiza en, en distintos grupos étnicos o naciones que así adquieren una identidad cultural. Ya. Y la importancia de llevar a cabo estos dos para nuestra convivencia, yo creo que es para así determinar su uso ante una situación en particular. O sea, lo que quiero decir es que no hay que eliminar ni uno del otro. La convivencia, ¿qué implica? Cooperar o compartir con el otro para ya sea satisfacer las necesidades o por cuestiones morales o- o de ética. Pero esto va a ayudar a la convivencia en la cuestión antropológica, eh, para identificar y que tengan de alguna manera su etiqueta, ese grupo cultural o ese grupo social que se identifica de una manera diferente a los otros. Obviamente que este puede tener un lado negativo, ya que es algo muy relativo, ya que cualquier acción o manifestación colectiva diferente a las demás, ya sea buena o mala, se lo identifica como algo cultural. Eh, Así que también ese lado sería muy peligroso para la racionalidad sobre algunas cuestiones. Eh, pero yo creo que estas dos concepciones hoy en día son muy usables y, y muy importantes para identificar distintas cosas y distintas situaciones
en nuestra realidad. Ya. La 2. ¿En qué consiste la aculturación? Y sería un fenómeno negativo. Eh, bueno, la aculturación consiste en que un individuo adopta una cultura diferente a la de él, pero al mismo tiempo deja a un lado esa cultura con la que él venía. Para materializarlo más, un ejemplo. Eh, de ser una cultura menonita, muy cerrada y con unos ideales muy particulares, ir a la civilización, en algún sentido, a una metrópoli y trabajar y pretender económicamente distintas cosas y así agarrar distintos ideales sobre algunas situaciones en particular, ese sería un cambio de aculturación. Obviamente que no lo vamos a confundir con un viaje de vacaciones por un tiempo corto y breve. Aquí yo creo que debe haber ese tiempo sostenible y esa relación cercana que te haga cambiar de tanto valores, creencias como ideas sobre distintas cosas en particular. Eh, y a ver, yo creo que no es negativo eh, desde un punto de vista del cual si uno no estaba de acuerdo con su cultura, no compartía algunas cosas y estaba como que estrictamente adentrado en esa cultura, si tiene la posibilidad de buscar nuevos rumbos y nuevas culturas que se adopten a sus pensamientos, yo creo que es algo muy válido y muy positivo para él en sí, eh, ya que el humano busca, eh, más que todo con sus ideas, eh, buscar esa racionalidad que él piensa eh, hacia distintas cosas. O sea, quiero decir que él quiere lograr conectar su razón con, con lo que ve. Así que si él se une a una nueva cultura en la cual adopta y relaciona sus ideales, yo creo que es algo muy positivo. Ya, 3. Un ejemplo de sociocentrismo, cronocentrismo y naciocentrismo. Ya, el sociocentrismo prácticamente son esos valores que pretenden ser superiores de una clase social a otra. Y yo tomo el ejemplo de, de una clase social baja, la clase obrera o la clase también media baja, si pudiera entrar, es que ellos pretenden hacer valer sus valores de igualdad, eh, que todos deben y, y necesitan recibir lo mismo a pesar del trabajo o el instrumento que uno usa para conseguir las cosas. Y esto lo imponen gracias a que son la mayoría en un grupo en particular y pretenden imponerlo tanto sea la fuerza psicológica como física o una fuerza en el poder. Y esto se ve muy claro en países tercermundistas donde puede haber ese poder político, el comunismo, que busca esa igualdad para todos, ¿no? O sea, yo creo que es esa clase social que se revela frente a la clase social alta y pretende buscar esa igualdad de, de esa igualdad económica y social, que es una visión muy distinta de igualdad hacia las distintas personas. Eh, ya, el cronocentrismo son esos pensamientos que pretenden ser superiores, ya sea por una generación de la historia determinada o por una época de la historia en sí. Como por ejemplo, una persona puede decir que la época de los filósofos, de Aristóteles, de Sócrates, fue la época más rica y más bella en la historia, la cual tuvo mejores consecuencias, eh, y por ende es la mejor y es la superior. O también la época del romanticismo, donde nace eh, el arte, todas esas cuestiones que uno puede indicar que son superiores y nada las ha visto por encima. Y el naciocentrismo
prácticamente son esos valores por parte de una nación que se creen ser superior a los demás. Yo pongo un ejemplo que no sé si será válido, yo creo que sí, como en las épocas coloniales, la nación española en sí, eh, cuando llegó a América, buscó imponer esos ideales y esas creencias, tanto en la religión como en lo moral, y lo logró, como se ve hoy en día, ¿no? Lo impuso a través de la fuerza, tanto psicológica como física, hacia los indígenas que habitaban en ese tiempo en las tierras americanas y lograron imponerlo. Ya, en la pregunta 4 indica en qué se distingue la interculturalidad del multiculturalismo. Ya, la interculturalidad se distingue, ya que, a ver, el multiculturalismo es prácticamente reconocer la existencia de distintos grupos sociales, pero desde un punto de vista mayoritario. Es decir, el grupo social mayoritario en ese estado o en esa sociedad va a reconocer a los diferentes, que son minoritarios, pero solamente está ahí. O sea, no compartirá sus creencias o no tomará en cuenta distintos ideales o distintas actividades que ellos ejerzan. Y a diferencia, y, y esto es un elemento clave para mí, que la interculturalidad va más allá de reconocerlo, sino es tener esa tolerancia hacia los demás, hacia el diferente, para tomarlos en cuenta y comprenderlos de alguna manera, sus ideales, sus creencias, sus actividades, e integrarlos con mayor fuerza hacia una misma sociedad. Así que el concepto más compatible con el pluralismo, yo creo que es la interculturalidad, ya que este va más allá de reconocerlo y, y logra llegar a ese camino más razonable hacia distintas ideas que tiene la sociedad. Eh, Prácticamente, para concluir esa pregunta, adopta un pensamiento más crítico hacia distintas cuestiones gracias a las distintas opiniones y distintos ideales que existen en esa sociedad. Ya, y la 5 por último, eh, si ha progresado la humanidad y si fuese así, ¿cuál es el principal criterio que podemos usar? Ya, yo creo que sí, ha progresado la humanidad totalmente en muchos sentidos. Mi criterio parecerá un poco fáctico, un poco objetivo, pero yo creo que es un hecho muy cierto, ya que los hechos en la historia demuestran que, aunque algunas sociedades, o tanto poderosas, o algunas sociedades chicas, lo demuestran de distintas maneras, eh, han progresado en sí, ya que el humano, para satisfacer sus necesidades, necesita esa cooperación. Yo creo que hoy en día, en la historia, viendo todos los hechos, en cualquier ámbito, tanto sea político, económico, social, cultural, se ha visto mayor cooperación y mayor desarrollo en, en todos esos ámbitos que he nombrado. Ya que hoy en día el mundo está globalizado, eh, y hay mayor relación entre sí. eh, por eso yo digo, como está globalizado, hubo mayor relación, hubo mayor cooperación. Y esto nos dio a llegar a un camino de progreso más alto que en las distintas etapas de la historia. Eh, y hablando un poco sobre ilusionismo y sobre Steven Pinker, en esa conferencia en Argentina que da a demostrar prácticamente cómo eh, la, la ciencia, el humanismo, la sabiduría, son elementos que, que han progresado de alguna manera y se han visto sus consecuencias en lo que estamos hoy en día. Eh, y como explicaba en el examen, podemos no reconocerlo a simple vista, ya que yo creo que
el humano en sí para definir una cuestión en particular eh, que sea debatible, el camino más corto, el camino más ventajoso va a ser lo malo, ya que para llegar a algo bueno siempre tendrá un plazo más largo que para llegar a algo malo. Así que en sí el humano te va a decir qué es lo que está mal primero, pero atrás, en la otra cara de la moneda, yo creo que hay muchas cosas más positivas que los problemas que vivimos hoy en día. Eh, pero esto no quiere decir que, que hay que confiarse o que es algo irrevocable. Yo creo que el humano, eh, lo bueno que tiene es que como pensamiento de desarrollo de su sociedad, él nunca va a estar conforme, él nunca va a decir, ah, sí, esto está perfecto y no nos falta nada más. Yo creo que ese pensamiento de, de querer llegar a algo eh, sin tener un techo es lo mejor que le puede pasar al humano, ya que así progresa sin límite y poder llegar a resolver esos problemas que, que son dinámicos en la sociedad. Este, pero obviamente que estas consecuencias hacia la respuesta de unos problemas pueden ser usados tanto una parte positiva otra negativa. Un ejemplo muy claro es la energía nuclear, que nos ha ayudado como materia en algunos avances de la ciencia y la tecnología, pero hoy en día eh, también se lo usa como un instrumento de violencia, en particular hacia defensa de la seguridad de algunos estados, en lo cual, si ocurre, puede provocar consecuencias muy gravísimas y prácticamente destruir todo lo bien que se ha hecho. Así que, por eso yo creo que hay que tener un criterio de no positivo ni negativo. Eh, uno sabe que está avanzando como humanidad, pero se debe seguir manteniendo ese rol de progreso que nunca debe faltar en las sociedades y que no hay un techo, no hay un límite para, para así llegar lo más lejos posible sobre distintas situaciones que conlleva la realidad. Eso sería todo. Muchas gracias.